pasada terminamos hablando acerca de esto, que era la propagación de la información dolorosa a partir de las fibras A delta y las fibras C. Dijimos que las fibras A delta eran fibras que llevaban información rápidamente, que eran capaces de transportar información hacia los centros superiores, que preparaban a los centros superiores para el control del dolor, es decir, activando sistemas que eran inhibidores. Dijimos que estas fibras eran mielínicas y que transportaban información a una velocidad del orden de los 30 metros por segundo. Mientras que las fibras C son fibras amielínicas que llevan el segundo dolor, el componente protopático del dolor, lo hacen de manera lenta y además precisa. Son fibras, perdón, ya lo dije, amielínicas y son modulables, pues los centros superiores se encargan de poder ir frenando la transmisión dolorosa. Y dijimos, si no me equivoco, yo creo que esto fue lo último en realidad, que había 3 tipos de dolor: punzante, quemante y continuo, y que cada uno de ellos tenía ciertas características, como por ejemplo el punzante es agudo, con un pinchazo, un corto, por ejemplo cuando ustedes funcionan a un paciente para poder suministrarle un medicamento o para poder hacer una extracción venosa, qué sé yo, ese dolor va a ser un dolor agudo. La persona va a poder precisar, localizar muy bien dónde está el dolor, precisamente en la zona donde está haciendo la punción. Esto es transmitido por las fibras A delta, a esta velocidad. Mientras que el dolor quemante es de inicio lento, persistente y es mal tolerado. Es decir, las personas manifiestan que es molesto ese dolor. Por ejemplo, podría ser la administración intravenosa de cloxacilina. Las personas que manifiestan que la cloxacilina empieza como a difundirse y se empieza a generar un ardor, una sensación quemante, purente, en la zona en la cual ha sido administrada. Es un dolor poco preciso, es decir, los pacientes no logran decir, me duele tal parte, me duele este lugar, me duele como por acá. Provoca reflejos cardiovasculares, normalmente hay un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la frecuencia respiratoria, y está asociado a sistemas de recuerdo. La primera vez que me pusieron cloxacilina, quedé marcado para el resto de mi vida. La próxima vez que vaya al médico y me tengan que administrar cloxacilina intravenoso, no lo voy a querer, porque sé que me duele. Es como el dolor que está asociado, por ejemplo, a la visita al dentista. También, uno sabe que es molesto, uno sabe que es incómodo y por eso lo evita. Bueno, esto transmitido con la fibra C a una velocidad bastante menor, del orden de 1 metro por segundo. Y continuo, es profundo, de estructura visceral y somática, tiene baja intensidad y está irradiado y mal localizado. Normalmente en este caso tiene que ver con dolores de carácter visceral, ¿no? Si bien es cierto, las vísceras no duelen per se, porque no envían directamente la información dolorosa, sino que más bien comparten el sistema de transmisión con los segmentos de la piel que están asociados al mismo segmento medular. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, cuando me duele los riñones, me duele los riñones y me toco la espalda, la parte posterior de la espalda, asocio una zona de mi cuerpo con el dolor de la víscera que me molesta. Me duele la baja, me toco aquí la panza, me duele el corazón, y entonces no es solamente el dolor en el pecho, sino que es un dolor que está irradiado hacia el brazo, dolor en el cuello, etc. Fíjense en la siguiente figura. Cuando yo me golpeo la mano, la información dolorosa cesa rápidamente. ¿Por qué? Porque existen a nivel del sistema nervioso central interneuronas que son inhibitorias, que son capaces de modular esa información. Si no, cualquier
cosa me podría provocar dolor. ¿Me entiende? Hay un umbral que superar. Fíjese lo siguiente. Este estímulo no es doloroso. Es transmitido por la fibra C, sinapta con una segunda neurona, la neurona sensitiva, ¿cierto? Que lleva la información hacia el encéfalo. Esta sinapsis está constantemente inhibida por esta interneurona. Las interneuronas a nivel de la médula son interneuronas inhibitorias. Entonces, esta sinapsis está inhibida de manera tónica por esta neurona inhibitoria. Pues bien, cuando el estímulo supera cierto umbral y eso me va a producir dolor, es transmitido por otro tipo de fibras. Este otro tipo de fibras lo que hacen es lo siguiente: inhibir a esta interneurona, es decir, inhibe la inhibición. Si la interneurona es inhibitoria y estoy inhibiendo la inhibición, entonces, ¿qué va a suceder? ¿Entienden lo que estoy diciendo? La interneurona es negativa, le estoy poniendo algo que es negativo, negativo con negativo, positivo. Me da de que en rigor estoy favoreciendo la sinapsis de esta neurona sobre la segunda neurona. Entonces, en el fondo, esta interneurona podría estar activa o podría estar bloqueada. Si está activa, la información no pasa hacia el encéfalo. Si está bloqueada, entonces la información sí pasa hacia el encéfalo. Y entonces yo puedo sentir dolor. ¿Se fijan? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que primero uno hace cuando se golpea? Se golpea la mano, se golpea cualquier parte. ¿Qué es lo primero que usted hace? A ver. Aparte de decir un par de garabatos, uno lo que hace es sobarse. Eso es lo primero que uno hace. Instintivamente uno comienza a hacerse un cariñito en la zona que ha sido dañada, en la zona que ha sido afectada, ¿cierto? Esto se basa en lo siguiente. Esta información que va por esta fibra es información dolorosa. En estricto rigor debiera inhibir a esta interneurona inhibitoria y por lo tanto favorecer la estimulación sobre esta segunda neurona. Sin embargo, cuando me pego, instintivamente me sobo la zona que está afectada, estoy activando mecanorreceptores y estoy activando unas fibras que se llaman fibras A-beta. Estas fibras A-beta lo que hacen es estimular a la interneurona inhibitoria. ¿Me explico? Estimulo a la interneurona inhibitoria. Por lo tanto, estoy favoreciendo la inhibición sobre esta sinapsis. Por lo tanto, la cantidad de información dolorosa que va a subir va a ser menor. El estímulo doloroso decrece por esta modulación. Es decir, soy capaz de disminuir el dolor producto del reflejo vago. Esta interneurona se está comportando entonces como una neurona que es capaz de permitir o no permitir el paso. Esto que estamos presentando acá es lo que se conoce como la teoría de la compuerta. La teoría de la compuerta del dolor. ¿Quién sería la compuerta? ¿Qué dijo? No. ¿Quién sería la compuerta en este caso? ¿Cuál? ¿Cuál es la que permite o no permite el paso? La interneurona inhibitoria. Esa sería la compuerta. La teoría de la compuerta del dolor dice que existen dolores que son modulables. Y esa modulación está dada por esta interneurona inhibitoria. Esa interneurona inhibitoria entonces permite o no permite el paso de la información dolorosa. ¿De acuerdo? Permite o no permite el paso de esta información dolorosa. Todo esto que estamos viendo es a nivel central. Todo esto que estamos viendo es a nivel central. Es decir, el médula espinal y el encéfalo. Pero en estricto rigor, cuando yo me golpeo, cuando siento, tengo una herida, por ejemplo, un daño tisular,
produce una descarga de mediadores a nivel periférico, en la zona afectada. Por ejemplo, aquí esta persona se acaba de enterrar una aguja en el pulpejo del dedo. ¿Qué es lo que se va a generar aquí? Se va a generar un aumento de la sensibilidad de la zona. Hagan ustedes el intento de tocarse una zona que tengan dañada por una herida, a ver si no les va a doler. Claro que les duele no solamente la zona que está dañada, sino que alrededor de la zona que está dañada. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque había una descarga de estos mediadores. ¿Qué mediadores? Bradykininas, que están vinculadas a dolor. Prostaglandinas, que están vinculadas a dolor, a inflamación. Histaminas, que están vinculadas al edema. Serotonina, que están vinculadas a dolor. Y protones, que lo que hacen es acidificar el medio. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el fondo? La zona que ha sido afectada es una zona que tiene, es como si el umbral disminuyera. Hiciera de que la zona afectada ahora, bajo cualquier estímulo, me provocara dolor. Es decir, se produce hiperalgesia en la zona afectada. Se sensibiliza la zona, si usted lo quiere verlo de alguna manera. Por ejemplo, miren acá. Esta persona ha tenido un daño en este lugar solamente. Sin embargo, cuando se toca en cualquiera de estos otros lugares, igual siente dolor. ¿Por qué? Porque tiene todo esto comprometido. ¿Por qué tiene todo esto comprometido? Porque ha habido descarga de todos o cada uno de estos mediadores del dolor. ¿De acuerdo? Hola. Por ejemplo, cuando ustedes reciben un golpe, lo primero que uno hace desde el punto de vista médico, ¿cierto?, es administrar analgésicos o antiinflamatorios, los denominados AINES, derivados de la aspirina, qué sé yo, ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenaco, paracetamol, etcétera, etcétera. Esos lo que hacen es disminuir a estos mediadores. Es decir, disminuyen la hiperalgesia. ¿Ya? Pero no afectan la transmisión del dolor. Por ello son antiinflamatorios. Y su poder analgésico es disminuido. Si es que yo lo comparo, por ejemplo, con la morfina, que la morfina sí es analgésica, o el tramadol, que sí es analgésico. La morfina, el tramadol, en lugar de actuar a nivel periférico, lo hacen a nivel central, aquí, en la médula espinal, a nivel del encéfalo, ¿me entiendes? En los sitios donde se va a ir modulando la información dolorosa. Esto es lo mismo que estábamos hablando de la hiperalgesia también, o sea, independiente de la zona que toquen, a pesar de que han habido, digamos, daño en estos puntos en particular, toda esta zona va a estar comprometida. Se recuerda que la vía de transmisión la vía de transmisión del dolor a través de las fibras A delta llevaba información rápida a los centros superiores y alertaba a los centros superiores de que algo así como ahora viene el dolor. Y el dolor, en realidad, el segundo dolor, que era mucho más preciso, mucho más intenso, lo llevaban las fibras C. ¿Qué hacen las fibras A delta? Las fibras A delta alertan a los centros superiores, y los centros superiores lo que hacen es enviar vías que son descendentes para ir modulando el dolor en distintas zonas del sistema nervioso central. Esto corresponde a las vías descendentes de modulación del dolor, que se originan en el tercer ventrículo, particularmente en la sustancia periaqueductal, descienden por la médula espinal y hacen sinapsis en las células, en los núcleos del RAFE, donde hay sinapsis serotoninérgica, es decir, disminuye la actividad serotoninérgica. Dicho de otra manera, disminuye también el dolor, la transmisión del dolor. Se proyectan a la médula, donde hacen sinapsis en la misma aferente primaria del dolor,
decir, en la neurona sensorial que detectó el dolor, dicho de otra manera, las vías que están descendiendo van modulando el dolor en todos los puntos donde exista sinapsis. ¿Va a haber sinapsis dónde? A nivel del bulbo, a nivel del bulbo, a nivel del tálamo, a nivel, qué sé yo, de la médula espinal, etc. En todas esas zonas va a haber acción modulatoria de estas vías descendentes. Aquí lo tienen, miren. Por ejemplo, sinapsis a nivel de los núcleos del RAFE, del bulbo raquídeo, sinapsis a nivel de la médula espinal. ¿Qué es lo que hacen? Las vías descendentes lo que hacen es activar a esta interneurona inhibitoria. ¿Qué libera esta interneurona inhibitoria? Libera péptidos opioides endógenos, como por ejemplo las beta-endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas. ¿Han escuchado las beta? Las endorfinas, por ejemplo, son sustancias que se liberan en grandes cantidades cuando uno realiza ejercicio, cuando uno está pasando un buen momento. Son como péptidos, digamos, o neurotransmisores relacionados con el placer, con la felicidad. Por ejemplo, el dolor asociado al parto. Probablemente no haya un dolor mayor que el dolor del parto. Sin embargo, es un dolor que trae felicidad. El dolor asociado al parto transmite o libera gran cantidad de endorfinas que activan centros cerebrales y hacen sentir placer. Las personas que hacen ejercicio, por ejemplo, personas que hacen deporte, mucho deporte, liberan muchas endorfinas. Y esas endorfinas también hacen sentir placer. Y lo que es más importante, desde la perspectiva que a mí me interesa, lo que hacen es modular esta sinapsis dolorosa. Fíjense en el siguiente cuadro. Aquí tengo una sinapsis glutamatérgica sobre esta neurona de proyección. Es decir, esta neurona es la que va a llevar la información hacia el cerebro. Pongámoslo así, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Aquí llegó un potencial de acción, pum, aquí está, etcétera, se libera el glutamato excitatorio, va a provocar despolarización de esta membrana y se va a generar entonces una respuesta dolorosa que se va a transmitir hacia los centros superiores. ¿De acuerdo? Sin embargo, existe esta interneurona inhibitoria que va a liberar encefalina sobre este medio. La encefalina va a interactuar sobre estos receptores que se encuentran en la presinapsis y también sobre estos receptores que están en la postsinapsis. ¿Y qué sucede? Fíjate que cuando hay encefalina, la información depolarizante que se presenta acá, aquí disminuye. Entonces no hay tal despolarización. Y si no hay tal despolarización, lo que va a suceder es que no hay transmisión del impulso nervioso. ¿Me entiendes? Entonces, las encefalinas están modulando esta información que es dolorosa. La interneurona es aquella que libera esta encefalina y es la que permite entonces que la información dolorosa no ascienda. Cuando nosotros recibimos un golpe, este golpe cesa rápidamente, es porque hemos tenido descargas de encefalina en diversas zonas del sistema nervioso central, a nivel de los núcleos del RAFE, la sustancia periaportal, que se lleva a nivel de la médula espinal. Si sufro de un dolor crónico, un dolor resistente, que sé yo, producto de un politraumatismo, evidentemente los centros superiores no van a ser capaces de poder disminuir esa información dolorosa. Y el tipo va a sentir dolor. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a administrar una droga que potencia la actividad de los opioides endógenos. Esa droga es un derivado de morfina.
que puede ser el tramadol, la codeína, la misma morfina y cualquier otro. Entonces, ¿qué es lo que hace la morfina? Potencia o es agonista de los receptores opioides, generando este efecto que es de modulación de la información dolorosa. ¿De acuerdo? Como les decía hace poco rato atrás, los sistemas viscerales, pueden ser, qué sé yo, el tracto gastrointestinal, el corazón, las vísceras en general, ¿cierto? Cuando sufre, por ejemplo, el tracto gastrointestinal una contracción de la musculatura lisa, una contracción de la musculatura lisa sostenida, se produce lo que uno conoce como un retortijón, ¿no? de la musculatura, se va, esta información sensorial es incorporada a la médula espinal, ¿cierto? Por el asta dorsal de la médula espinal, y asciende, como es sensorial, asciende por el ipsilateral, llega al nivel del bulbo, decusa en el bulbo y asciende hasta el tálamo, y desde el tálamo se la corteza. Hasta ahí todo hay un problema. Pero este segmento medular es un segmento medular que tiene un origen embrionario común entre la víscera y otras zonas del cuerpo. Cuando una persona llega a donde el médico, que si ustedes seguramente, más de alguno de ustedes lo ha visto, dice, ¿qué le duele? Me duele acá, tengo dolor de estómago, tengo dolor de, qué sé yo, me duelen los riñones. No es que duelan los riñones, sino que la persona representa ese dolor en una zona del cuerpo. Es tan poco preciso que me diga, me duele la guata, que no tengo idea de qué será. Si es el estómago, si son los intestinos, las vísceras no duelen en el tipo de dolor. No duelen. Fíjate que la información que está transmitiéndose es información sensorial, no es información dolorosa. ¿Se dan cuenta que asciende por el ipsilateral? Que no decusa a nivel del segmento medular. Sí que no es información dolorosa, es información sensorial. Ahora, como activan este segmento medular también tiene información de otras zonas. Entonces, aparece lo que se conoce como dolor referido. Y esto tiene que ver con la convergencia de las fibras viscerales y sensoriales somáticas que dan cuenta de un dolor. Por ejemplo, una persona dice, me duele el corazón, y ese dolor está asociado al pecho, pero también al brazo izquierdo, al cuello, a la nuca. Una persona tiene dolor a nivel del hígado y entonces le duele el hombro. Una persona que tiene dolor en los uréteres, le duele el flanco izquierdo y el flanco derecho. Entonces, esas son las representaciones. Como tienen un origen embrionario común, estos segmentos medulares, cuando se activa sensorialmente por la actividad de la víscera, entonces se activan esos segmentos medulares y uno puede decir, me molesta aquí, me molesta acá, etc. Yo le refiero al médico, refiero que tengo dolor en el pecho, tengo dolor en la parte posterior, baja, tengo dolor, me duele por acá, por la ingle, en fin. O sea, tengo referencias. Si el médico hace uso de esa referencia, va a poder decir, se trata de un problema muscular justamente en esa zona, o un problema asociado a la víscera. ¿De acuerdo? Esto se llama dolor referido. Ustedes van a averiguar como tarea qué es el dolor fantasma y cómo se explica el dolor fantasma. Sí, el dolor fantasma es, en el fondo es el dolor que presentan los pacientes que han sido amputados, ¿no? ¿Cómo les va a doler algo que no tienen?
Le amputaron la mano a Galvarino y le dolía la mano. Le picaba la mano, le molestaba, tenía cosquilleo en la mano. Y se la habían amputado. O no sé, estas personas que, diabéticos que le amputan un pie, le molesta el pie, le duele. ¿Por qué aparece ese dolor? Si en realidad no existe esa extremidad. ¿Ya? A eso se le llama dolor fantasma. ¿De acuerdo? Quiero que me digan las razones de por qué aparece ese dolor fantasma. ¿Ya? Está ahí. Muy bien, ha sido suficiente, yo creo que sí. Mamá, gracias. Ojalá sea. Vamos a ver ahora